Estimados colegas, todos tengan muy buenas tardes. Les saluda con el gusto de siempre Mario Beltrán desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Antes de iniciar con el tema que hoy traemos para todos ustedes relativo a las erogaciones sin requisitos fiscales y los gastos no deducibles, quiero saludar a cada uno de ustedes que nos está acompañando en esta hora del taxista. Tenemos a Angélica, a Betsabe de la Ciudad de México, a Fernando de Ciudad Isla Veracruz, a Gerardo de México, Distrito Federal, a José Ceballos de Sonora, José de Jalisco, Laura del Estado de México, Manuel, Maricruz de Ciudad Isla Veracruz, Mireya de Oaxaca, Paco Arandas, ese Guillermo de Ciudad de México y Silvia de la Ciudad de México. Tengan todos muy buenas tardes y vamos a platicar acerca de este tema que, si bien es cierto, tal vez no tenga un roce actual o no sea un tema del momento, sí de los temas que tenemos en la práctica diaria, como es el registro y el reconocimiento en la contabilidad y el efecto fiscal, desde luego, de estos gastos, unos sin requisitos fiscales y otros no deducibles, porque en la práctica se ha visto la confusión o el manejo indistinto de este tipo de erogaciones. Y tenemos que platicar su importancia respecto a la mezcla o a la separación. Desde luego, la mezcla de esos conceptos en uno solo pues puede generar algún tipo de problemas, más que nada cuando hablamos de reparto de los dividendos. Y es la razón por la cual hoy vamos a comentar este tema. Si tú sabes de algún colega que le pudiera interesar, invítale a que nos acompañe en esta emisión de la hora del taxista. Esto ya lo está aquí en la página www.fiscalistas.mx en la parte derecha. Ahí está el acceso. Basta con que, como ustedes amablemente están aquí registrados, pongan su nombre y la ciudad desde donde nos saludan. Y la justificación, ¿por qué tenemos que hablar de este tema relativo a un gasto no deducible, a un gasto sin requisitos fiscales? Porque pareciera que es lo mismo. Y si nosotros lo queremos ver desde un punto de vista práctico, en efecto es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Bueno, porque ninguno de los dos gastos sin requisitos o no deducibles los puedes disminuir de los ingresos acumulables para la determinación de utilidad fiscal y de resultado fiscal. No le pegan o no le impactan al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, observemos cómo en el anexo 20 se establece un dígito agrupador específicamente para los gastos no deducibles, esto es, sin requisitos fiscales, y otro también para los gastos no deducibles para COFIN. Y eso nos pudiera dar a entender entonces que es importante que nosotros hagamos una separación. Alguien me pudiera preguntar, oye Mario, ¿qué pasa si todo me lo llevo a gastos no deducibles para COFIN? O todos los gastos me los llevo a gastos no deducibles sin requisitos fiscales. ¿Habrá algún problema, Mario? Bueno, desde luego que sí. Y es lo que vamos a tratar de analizar y entre todos aterrizar esta diferencia. ¿Cuándo tenemos gastos no deducibles porque no reúnen requisitos fiscales? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista general, tendríamos que remitirnos propiamente al último párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación en materia de requisitos fiscales, que ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones. Sin embargo, hay colegas, no lo voy a señalar puntualmente, pero hay colegas que han dicho que si el método de pago es incorrecto o correcto, no te preocupes, no pasa nada respecto a la deducibilidad de los comprobantes. Pero mira qué dice el último párrafo del artículo 29A. Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos
en esta disposición 29A o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un comprobante fiscal que vamos a suponer que no fue emitido en mis cuentas, ¿no? Fue emitido a través de la página gratuita del SAT o a través de un PAC? Y en el XML aparece efectivo, la palabra efectivo. No aparece la clave 01. Bueno, ¿qué tipo de caso estamos teniendo ante esa situación? Bueno, tenemos un gasto sin requisitos fiscales. Y si nos vamos al ejemplo del dígito agrupador de contabilidad electrónica para este tipo de gastos, para el dígito 601 relativo a los gastos por concepto de gastos generales, entonces ahí es donde yo los debo de registrar. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo lo incluyo en gastos no deducibles para CUFIN? ¿Realmente es un gasto para esta cuenta fiscal? Vamos a ver más adelante que no. Y es por ello que necesito identificar claramente el contexto de un gasto no deducible sin requisitos fiscales. Ya vimos el primer elemento por el cual un gasto no se disminuye de los ingresos al no poder ser una deducción autorizada. Y entonces el efecto nuevamente aritmético en el 9 no impacta. Pero si yo lo registro indistintamente aquí en la contabilidad electrónica, voy a tener problemas. Y si hablamos de una persona moral, el problema no va a estar en los pagos provisionales, porque esas personas morales no efectúan pagos provisionales con base a deducciones autorizadas. Lo realizan con base a qué? A un coeficiente de utilidad. El detalle estará en dónde, después de que se presente la declaración anual. Y por ahí una fórmula que hemos estado comentando. CFDIs más pago referenciado más la contabilidad electrónica, esto se juntará y tendremos como resultado las preliquidaciones, que de hecho ya lo comentamos en alguna ocasión. Yo hago el registro indistinto y en la declaración anual, fíjate, yo le puse que es un gasto no deducible para CUFIN y realmente es un gasto sin requisitos fiscales. Aboquémonos al tema del método de pago. ¿El sistema qué va a hacer? El sistema del SAT ya tiene la contabilidad electrónica, ya tiene los datos o los saldos del dígito 601.83, pero también ya tiene los 612.01. Y si yo no tengo cuidado a plasmarlo en la declaración anual, puedo tener inconsistencias. Ahora, el punto medular de esta diferenciación, ¿en dónde la encontramos? Bueno, en la determinación de la utilidad fiscal neta, que vamos a ver más adelante. Para el caso de personas morales, que es ahí donde queremos distinguir, el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el capítulo segundo, sección primera, de las deducciones generales, nos habla que los contes podrán efectuar las deducciones siguientes. Y en una relación de deducciones que nosotros como contribuyentes podemos realizar. Pero observa y aprecia en qué tenor viene este artículo 25. Nos habla de que los contribuyentes podrán, a diferencia de los ingresos que los contribuyentes acumularán. En esta parte de las 11 fracciones que se contienen en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos también el artículo 27 de la citada Ley de Renta. Y nos dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. ¿Cuáles deducciones autorizadas? Bueno, las contenidas en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así entonces, en el 25 tengo lo que yo puedo deducir, pero en el 27, si quiero deducir, debo de satisfacer requisitos. ¿Qué requisitos son los que yo debo de
De cubrir hasta cierto punto. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en la fracción primera de ese artículo 27, que las deducciones tienen que ser estrictamente indispensables. ¿Qué sucede si tengo una erogación que no cumple con este primer requisito? ¿Dónde lo voy a catalogar? En el dígito para gastos generales 601.83 o 612.01. Porque nuevamente, si yo tengo todo revuelto y le pongo gastos no deducibles y los registro ahí distinta, voy a generar una consecuencia. Esta consecuencia nosotros la vamos a encontrar precisamente en el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero regresando tantito a este artículo 27, ¿qué sucede si yo por alguna razón hice alguna erogación tratándose de personas forales, una erogación distinta al objeto social? Y que eso trae como consecuencia que la erogación no sea deducible a través de requisitos fiscales. Bueno, lo tendría que estar aquí en nuestro ejemplo en el dígito 601.83. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en la fracción tercera sabemos que existe de que como requisito las erogaciones que excedan de 2,000 pesos tienen que ser pagadas a través de medios bancarios y que también deben de contar con un comprobante fiscal digital? Esto es, que estén amparadas con el CFDI. Alguno de los dos requisitos puede que me haga falta y eso no va a ocasionar que la... Les comentaba, estimados colegas, que el artículo 27, por ejemplo, la fracción tercera, establece los requisitos que deben de cubrir estas deducciones autorizadas a través de contar un comprobante fiscal digital por Internet o, en todo caso, que si el pago es mayor a 2,000 pesos, se haga a través de medios bancarios. Pero esto es importante que nosotros lo podamos identificar y sobre todo al momento de realizar el registro contable. Existe ese anexo 24 de la contabilidad electrónica que para cada grupo de costo o gasto establece un dígito relativo a los gastos no deducibles sin requisitos fiscales, ya sea porque no satisface el último párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, ya sea porque no está contenido dentro del artículo 25 o ya sea también porque estando señalado en el artículo 25 como una deducción autorizada, no satisface los requisitos del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los de este título no serán deducibles en una relación de erogaciones que por su naturaleza no son deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos esta distinción y sobre todo la importancia de distinguir un gasto no deducible o un gasto sin requisitos fiscales. Y esto se justifica a través del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En su tercer párrafo establece lo siguiente: para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal del ejercicio la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto. Pareciera entonces que para la determinación de la UFIN y efectos de la cuenta de utilidad fiscal, al resultado fiscal, además de disminuir el impuesto sobre la renta pagado, también debo de disminuir
estas partidas no deducibles. Pero la pregunta es, ¿no deducibles? La que carecen de requisitos fiscales con base en el 25, 27, 28 y 29A del Código Fiscal de la Federación, o las que están expresamente señaladas. Porque observa cómo dice, las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones octava y novena del artículo 28 de la ley citada. Una pregunta para los colegas que nos están acompañando en esta tarde de 24 de agosto de 2016. ¿Para qué nos sirve la utilidad fiscal neta, o conocida como UFIN? ¿Para qué nos sirve, colegas? Imagínate un resultado fiscal de 1 millón. Imagínate el ISR pagado de 300,000 pesos. Así es como determino la UFIN, o la cuenta de utilidad fiscal neta. Pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el resultado o la interpretación de la adicionada a la CUFIN anterior con su debida actualización? Para la determinación del impuesto del ISR, ¿cuál en específico, Silvia de la Ciudad de México? Recibe un cordial saludo. Para el pago de los dividendos. Y entonces, si pudiéramos hablar en un término de conveniencia, ¿qué le conviene a la persona moral y al accionista? ¿Que la UFIN sea alta o que la UFIN sea baja? Y con esa pregunta no quiero proponer ahí alternativas que busquen desvirtuar la determinación del UFIN, no. Todo está dentro de la ley. ¿Qué nos conviene? ¿Que esta UFIN sea alta o que sea baja? Porque entonces aquí tenemos una distinción de estos gastos que por su naturaleza son no deducibles, pero también tenemos gastos que pudieron no haber cubierto alguno de los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, estimados compañeros? ¿Será lo mismo o por qué esa distinción? A ver, colegas, ¿qué opinan? Porque te aseguro, y posiblemente, esto es lo que vamos a tener en las revisiones electrónicas de declaraciones anuales. Contabilidades que posiblemente están registrando de manera indistinta los gastos sin requisitos fiscales, de manera indistinta los gastos no deducibles. Y tiene que haber una acordancia entre lo que está en anexo 24 con lo que tenemos en la de este tercer párrafo del artículo 77 nos está señalando que restaremos del resultado fiscal el impuesto sobre la renta pagado y estas partidas no deducibles. Pero esta no deducibilidad, ¿a qué se refiere? ¿A las dos, sin requisitos y no deducibles? ¿A sin requisitos o no deducibles? ¿Qué opinan, compañeros? Aquí se está refiriendo a esos gastos contenidos en el artículo 28. Y observemos qué dice el artículo 117 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Las partidas no deducibles a que se refiere el artículo 77, o sea, de la CUFIN, artículo 77 de la ley, son aquellas señaladas como no deducibles en la citada ley. Esto entonces que lo único que yo debo de restar para efectos de la determinación de la utilidad fiscal neta o UFIN son los gastos no deducibles a que se refiere el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Esto, desde luego,
observando esta distinción de catálogos o de dígitos agrupadores. Esta justificación 601.83 habla de gastos no deducibles y nuevamente que no han cubierto requisitos fiscales, el nombre, el RFC, forma de pago o requisitos del artículo 29A. Pero también tenemos estos gastos no deducibles para CUFIN. Entendamos, estimados colegas, de que en la declaración anual estamos haciendo una declaratoria, porque cuando tú elaboras la conciliación contable fiscal, ¿qué dato te pregunta? ¿Los no deducibles para CUFIN o los gastos no deducibles, estos sin requisitos fiscales? Aquí estamos hablando de que por alguna razón carecen de requisitos fiscales. Si yo no hago esta distinción correctamente, si no lo distingo correctamente, entonces lo que voy a ocasionar es que todo esto se junte. Y cuando yo haga la determinación de la CUFIN, mi UFIN será, lejos de negativa, será inferior al que corresponde. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo efectúo un pago de consumo de restaurante en mi ciudad, ahí donde tú te encuentres? Jalisco, Ciudad de México, Ciudad de Isla Veracruz, Querétaro. ¿Qué sucede si yo efectúo ese gasto de consumo de alimento en un restaurante? ¿Es deducible o no es deducible? ¿O es no deducible? Hay que separar la parte no deducible. Es correcto, Silvia, porque el 28 dispone que no es deducible el 91.5% de aquellos consumos en restaurantes. Y ahí tengo que hacer, como bien señala Silvia de la Ciudad de México, una distinción. ¿Qué otros casos puedo tener? Bueno, en el pago de los salarios o prestaciones salariales que tienen o que son exentas parcialmente. Y de acuerdo al artículo 28, fracción trigésima de la ley del impuesto sobre la renta, también necesito sacar una proporción de esos gastos no deducibles. Y esto nuevamente tiene que separarse de una manera clara y concisa. Por otra parte, y a ver, les quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede con la compra de un automóvil que su valor es de 300,000 pesos más IVA? ¿Qué asiento contable realizamos? Se compró un automóvil por 200,000 pesos IVA. 200,000, Silvia. Para que veamos qué es.
¿Qué pasa con el IVA, estimados colegas? Por ahí estamos teniendo, a ver, voy a poner aquí el ejemplo, lo voy a maximizar. Nada más quiero confirmar, ¿pueden visualizar mi pantalla? Cuento 5, 4, 3, 2, 1 para ver el chat. ¿Pueden ver la pantalla? Correcto. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente operación, el importe, el IVA y el total. El que costó 200,000 pesos con su IVA. Esto nos da que tenemos 232,000 pesos. ¿Qué asiento contable realizamos para estos efectos? Regreso a la pantalla para ver. Si me pudieran apoyar primero con los cargos. ¿Qué cargos en la contabilidad vamos a realizar para efectos de poder hacer registro de este automóvil, que es parcialmente deducible? Regreso al cuadro de chat. ¿Qué cargos vamos a considerar para efectos de poder erogación sin requisitos fiscales o una erogación no deducible? Activo fijo, 200,000 pesos. Entonces le vamos a poner propiedades, planta y equipo. Aquí le vamos a poner cargos. Le vamos a poner abonos. 200,000 pesos nos comenta el colega. Aquí vamos a darle un formato. Ahí está, 200,000 pesos. Le ponemos automóvil, sedán, Volkswagen. Ahí está, 200,000. Luego, ¿qué otro asiento? IVA acreditable 28,000 e IVA no acreditable 4,000. Entonces, voy a regresar al Excel, por favor. Veamos qué tenemos por acá. IVA acreditable comenta 28,000 pesos. Aquí lo tenemos. IVA al 16%, por decir algo, ¿no? No nos fijemos tanto en la cuenta. Y luego, IVA no acreditable, IVA al 16%. Esto, según el compañero Guillermo, nos da 4,000 pesos. Y le ponemos aquí un abono a, supóngase, bancos. Cuenta banco 1, 2, 3, 4. Es por 232,000 pesos. Y ya hemos cubierto propiamente el asiento contable. Y repito, contable. El detalle que vamos a tener es, ¿hay alguna implicación fiscal con este asiento de un automóvil que ha sido o es parcialmente deducible?
Decía el colega, a ver, de estos 200,000 pesos, una parte es deducible. Vamos a poner aquí notas. Deducible vía deducción de inversiones, la cantidad de 175,000 pesos. Pero por otra parte tenemos que no se podrá deducir la cantidad de 25,000 pesos. Para llegar a los 200,000. Porque en ningún momento la ley del impuesto sobre la renta está castigando o está diciendo que estos 25,000 pesos tendrán el carácter de no deducible. Solamente habla de la aplicación. Ahora, aquí para efectos de impuesto sobre la renta ya está aclarado. Pero yo tengo una pregunta, colegas. A ver, yo tengo una pregunta. Estos 4,000 pesos que resultaron de aplicar la proporción y se vuelve IVA no acreditable, ¿tiene alguna implicación fiscal? Para los que estén visualizando este video a través de YouTube, vamos a ver cómo es que salen estos 4,000. Entonces esto nos da una proporción de 0.875. Y si lo multiplicamos por el IVA acreditable que tenemos en la factura de 32,000 pesos, entonces tenemos 32,000 por 0.875, nos da que es deducible 28,000. Y la diferencia que es no deducible serían los 4,000 que tenemos acá. Hasta aquí no hay ningún problema, todo está solucionado. Pero yo quisiera saber, estimados colegas, si estos 4,000 pesos tienen algún efecto fiscal al respecto. Serían como gastos no deducibles. Y a ver, Guillermo, voy a regresarme a ver si puedo, presentación. Aquí estamos. ¿En dónde lo registrarías, Guillermo, si tuviéramos nada más estos dos dígitos agrupadores? Ya se sumó Silvia diciendo que son gastos. Pregunta que queremos realizar. Esos 4,000 pesos irían en el dígito 601.83 o en el 612.01. Poder disminuir de los ingresos acumulables. Eso no hay discusión alguna. Aquí lo que tenemos que analizar es en dónde lo vamos a incluir, como una erogación sin requisitos fiscales o como una erogación no deducible. Veamos qué comentan. Hay quienes dicen 601.83, todos dicen 601.83. Es un gasto no deducible sin requisitos fiscales. Bueno, me voy a permitir compartir nuevamente la para efectos de tratar de encontrar un fundamento legal que soporte el 601.83 o que lo refute siendo 612.01. Vamos a ver qué dice la ley del impuesto sobre la renta. A ver, share full screen. Y por ahí ya tienen que empezar, ya apareció. Y aquí dice ley de impuesto sobre la renta, modificada por última vez el 18 de noviembre del 2015. Y esta multicitada ley, y lo que queremos tratar de explayar es lo contenido en el artículo 28. Para los efectos de este título no serán deducibles. Veamos qué señala. Esta fracción décima quinta, le voy a dar un mega zoom para que lo podamos analizar. Y mira qué dice. Artículo 28, fracción décima quinta. Voy a hacer una pregunta. ¿Lo visualizan ustedes ahí en su pantalla? Regreso al cuadro de chat para ver esta respuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Regreso.
Sí, creo que sí se alcanza a verme. ¿No lo alcanza a ver Pablo? Ok, creo que sí. A ver, ya regresé a mi pantalla. Aquí está. Estamos en el artículo 28, no deducibles, fracción décima quinta. Dice, no son deducibles los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios que correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley. Segundo párrafo de la fracción décima quinta. Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre producción y servicios que le hubieran trasladado al contribuyente ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta ley. Hemos leído dos párrafos de la fracción décima quinta del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La pregunta que queremos formular en esta hora de la tarde, siendo las 4:46 de la tarde, desde luego, es, primera pregunta, estos 4,000 pesos que tenemos aquí señalados en nuestra pantalla, ¿están contemplados en la fracción décima quinta del artículo 28? Si es así, ¿en qué párrafo? ¿En el párrafo primero o en el párrafo segundo? Fíjate las preguntas que estamos formulando. Porque si tú me dices, oye, no está contenido en el artículo 28, entonces estoy de acuerdo en que sea el 601.83. Pero si no, sería el de los gastos no deducibles, el relativo a ver, al 612.01, gastos no deducibles para CUFIN. Regreso al cuadro de texto de la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. A ver, ¿qué opinión les merece el movimiento realizado? Porque nuevamente no le afecta a la determinación del resultado fiscal para pago del impuesto sobre la renta del artículo 9 de la ley, pero sí pudiera afectar la determinación de la utilidad fiscal neta, toda vez que al resultado fiscal le restamos el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de la ley y también le disminuimos los gastos no deducibles a excepción de la fracción octava y novena del artículo 28. En este orden de ideas, los 4,000 pesos que nosotros llevamos a IVA no acreditable, esto es, IVA al 16%, siguen siendo gastos sin requisitos fiscales o son gastos no deducibles de acuerdo al artículo 28. ¿Qué opinan, estimados colegas? Porque imagínate que en este año tú hayas adquirido un automóvil con estas condiciones o con estas características respecto a la deducción parcial y ya enviaste contabilidad electrónica con los dígitos agrupadores que por ahí estamos señalando. Entonces, ¿qué harías o qué aplicarías para este caso? Ahí tenemos 4,000 pesos que están todavía discutibles. ¿Los resto para efectos de la UFIN o no los resto? A ver, Silvia, por favor, indíqueme en qué parte se perdió. Mientras tanto, Santi, tenemos programa de 5 a 6 de la tarde para ver la extensión. Ya nos quedan 10 minutos. Nos dice Guillermo de la Ciudad de México que
están en la fracción, en el primer párrafo de la fracción decimaquinta. Dice Silvia de la Ciudad de México, para mí son no deducibles. Ok, no hay sesión a las 05 pm. Entonces, vamos a contar unos minutos. No esto implicaría una holgura, sino vamos a tratar de disipar todas las dudas que se pudieran suscitar. Entonces, dice Guillermo, él encuentra que son no deducibles del artículo 28, fracción décima quinta, pero en el primer párrafo. Y dice Silvia, para mí son no deducibles, sí, del artículo 28, Silvia, o sin requisitos fiscales. Porque esa es la problemática que queremos analizar. Me voy a permitir aquí abrir el material para estar. Aquí estamos. Le aplica el 601.83 o le aplica el 612.01, que es lo que estamos analizando. Si me voy al 601.83, el SAT automáticamente no va a restar esos 4,000 pesos que nosotros enviamos a IVA no acreditable. Pero si lo enviamos al 612.01, entonces el SAT hará lo conducente para determinar la UFIN y saber con la CUFIN que tuvimos en el año 2015 más la CUFIN actualizada, adicionándole la UFIN del ejercicio, podrá conocer cuánto es la CUFIN para el 2016 al 31 de diciembre. ¿Qué opinan, colegas? Y este por señalar un ejemplo macroscópico. La compra de un automóvil que es parcialmente deducible. Colegas. Silvia, entonces serían no deducibles para COFIN. Sí, Silvia, hasta este momento, por lo comentado por Guillermo de la Ciudad de México y por un servidor. En mi opinión, tendría que ir, ¿dónde? Aquí, en gastos no deducibles para COFIN en el dígito 612.01. Aquí nada más, en relación a lo que comenta Guillermo, quiero hacer una precisión. Esta fracción decimaquinta, en su primer párrafo, ¿de qué se está refiriendo? No son deducibles los pagos por concepto de IVA e IEPS que el contribuyente hubiese efectuado y el que lo hubieran trasladado. No lo puede deducir, ¿por qué? Porque teniendo el derecho, son acreditables. Por ello no los puedo deducir. Pero luego dice, punto y seguido, no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación. ¿Cuál es el caso? Bueno, título tercero, los contribuyentes que de acuerdo a la ley de IVA no están obligados a que tienen actos exentos, actos o actividades exentos. Entonces, al no tener derecho a acreditar el IVA, entonces no puedo decir que es no deducible, sino que por ello dice no se aplicará. Y para el caso concreto que tenemos, en la opinión de Mario Beltrán, lo situamos en este párrafo segundo, porque fíjate cómo dice, tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el IEPS que le hubieran trasladado al contribuyente, ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Aquí viene la condición, cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta ley. Y entonces, ¿el origen en dónde estuvo? En la compra del automóvil. Pero de acuerdo al artículo 28, fracción segunda, artículo 36, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta, este automóvil es parcialmente deducible hasta 175,000 pesos. Con base en lo que señala el artículo 5 de la ley de IVA, ese IVA no es acreditable porque sigue las reglas también de renta. Entonces,
Estos 4,000 pesos, la pregunta que nos tenemos, .01, ahí está. Pero entonces, ¿lo dejo en el activo o lo reclasifico? Vamos a ver qué opinan en el cuadro de texto. Así es, así es, colegas, de las importaciones. Entonces, nuevamente la pregunta que estamos planteando, ¿debo de realizar algún asiento de reclasificación o ahí lo dejo? Porque esto con motivo de la contabilidad electrónica. Aquí lo tenemos. IVA no acreditable fue el asiento inicial, si no mal recuerdo, y si no, te ofrece una disculpa. Guillermo lo señaló que IVA no acreditable, 4,000 pesos. Y uno lo llevaría en las cuentas del activo. Pero ahora que ya tenemos contabilidad electrónica, ¿qué es lo que sucede? ¿Lo dejo ahí o lo reclasifico? Quedo atento a sus comentarios, colegas. Cancelar el activo, señala Pablo de Querétaro. ¿Y cómo nos propondrías, Pablo, este asiento de cancelación? Voy a regresar tantito a la pantalla para que los colegas nos puedan seguir. Sí, llevar esa cuenta no deducible para CUFIN. Entonces, a ver, aquí tenemos el asiento y ustedes me sugieren hacer lo siguiente: llevarlo directamente o luego en una póliza de diario hacer la reclasificación. Porque yo puedo hacer lo siguiente, es decir, gastos no deducibles, le vamos a poner subcuenta inversiones no deducibles, perdón, IVA no acreditable, 4,000 pesos, ¿desde la compra? ¿O qué me sugieren para efectos de registrar estos 4,000 pesos que fiscalmente ya vimos que no es deducible para CUFIN? Pero alguien en el régimen financiero nos pudiera decir, oye, es que finalmente sigue siendo IVA, sí, pero no, los 32,000 pesos no todos son deducibles como tal. Solamente 28, perdón, no son acreditables, son acreditables y 4,000 son no deducibles. Desde la compra sugiere Pablo de Querétaro. Correcto. Y esto nos va a servir para poder distinguir los efectos. Entonces, yo aquí tengo una cuenta del activo, tengo una cuenta del activo y también tengo una cuenta de resultados. Bueno, aquí se convirtió en una marca. Pero tengo una cuenta de resultados porque cuando yo envíe la contabilidad electrónica con el dígito 612.01, se supone que estos son los conceptos que con base en el artículo 77 de la ley de renta, yo voy a poder disminuir. Y ahora, ¿por qué esta distinción? Creo que no lo alcanzamos a ver. Por acá estamos, no deducibles. Y entonces, el artículo 117 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta señala que para los efectos, las partidas no deducibles a que se refiere el artículo 77 de la ley
son aquellas señaladas como no deducibles en la citada ley. ¿Cuáles son las partidas no deducibles? Bueno, las que están expresamente en el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Y así podemos tener varios ejemplos, varios casos en donde el registro contable nos determinar hasta cierto punto el efecto fiscal ya analizado. Un efecto fiscal, yo debo de distinguir si está contenido en el 28, no tengo más que discutir, sino no tengo más que discutir, sino que darle el efecto de no deducible y que eso repercutirá en la CUFIN. Pero si no está contenido en el artículo 28, entonces yo propiamente podría darle el efecto de un gasto sin requisitos fiscales. Rodolfo Flores, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Entonces, ¿de dónde se manda contablemente, no fiscal? Bueno, aquí yo ¿qué es lo que haría, estimados colegas? Me voy a permitir regresar la pantalla. A ver, desktop, start sharing. Ok, ya estamos por acá. Si me permites, vamos a poner propiedades, planta y equipo automóvil sedán. Y esta es una propuesta, no quiere decir que Mario Beltrán tenga la verdad absoluta. Puede ser sujeta a las críticas. Tenemos el asiento 1. Y aquí yo puedo tener una cuenta que se llame IVA por acreditar. Tasa al 16%. Con abono A, vamos a llamarle acreedores diversos. Volkswagen Leasing de México, para que amarre. Así yo aquí voy a tener entonces 200,000, voy a tener 32,000 y en acreedores diversos tendré 232,000 pesos. Ya tengo este registro. Ahora, viene el pago. Entonces, así voy a tener un asiento 2 que me dirá cargo a acreedores diversos. Volkswagen Leasing de México. Voy a cargar al IVA acreditable pagado. Esto es tasa 16%. ¿Cuánto? Habíamos dicho que son 28,000 pesos. A ver, aquí le vamos a poner 232,000. Aquí le vamos a poner 28,000 pesos. Voy a cargar a gastos no deducibles para CUFIN. Vamos a ponerle IVA no acreditable. Le voy a poner los 4,000. Voy a abonar al IVA por acreditar. ¿Cuánto? Aquí le voy a poner los 32,000 pesos para cancelar el efecto y un abono a bancos. Habíamos citado el banco que tú quieras, banco 1, 2, 3, 4. El importe de la transferencia o cheque por 232,000 pesos. Y entonces, observa cómo primero reconocí en activo el concepto del IVA. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Los 32,000 pesos a través de un IVA por acreditar. Pero ya luego reconocí el efecto fiscal tomando nada más como IVA acreditable 28,000 pesos y reflejando en los gastos no deducibles para CUFIN 4,000 pesos. Esto ya los 32,000 pesos que yo tengo aquí señalados. 28,000. Tengo también los 4,000 que hacen los 32,000 pesos. Regreso a la pantalla. Esta sería mi propuesta, Rodolfo Flores, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Nuevamente, no es la verdad absoluta. Ahí les queda para
comentario para que le sirva de referencia. Pero aquí lo importante es cómo nosotros hacemos este registro contable desde un catálogo de que tendrá asignado un dígito agrupador que el SAT de manera fácil podrá determinar cuánto es la UFIN y adicionándola a la CUFIN que determinamos o que informamos en la declaración anual de la obra en marzo 2016. Con eso tiene elementos suficientes. Pero nuevamente, esto a partir de la contabilidad. No sé si hubiera alguna duda o comentario, colegas. Pues bien, colegas, entonces si no hubiera algo más que agregar, te quiero recordar que en esta emisión platicamos acerca de las erogaciones sin requisitos fiscales y gastos no deducibles en esta emisión de miércoles 24 de agosto de 2016 en la hora del taxista. Cualquier duda o comentario puedes escribirme a través de mis datos de contacto, correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com y en las redes sociales a través de Facebook me encuentras como Mario Beltrán y en Twitter como @cpmariobeltrán. Espero que este tema te sea de utilidad y nos saludamos en una próxima emisión. Te deseo un excelente miércoles.